habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Ahí está el tema que nos va a estar ocupando. El tema se titula Cuando Dios habla. Cuando Dios habla. Y yo espero que a ti te esté hablando Dios, porque Dios habla constantemente y Dios habla todos los días de nuestra vida. Si a ti no te está hablando Dios, algo está ocurriendo con tu vida espiritual. Pero Dios habla todos los días. Nos habla el corazón, nos habla nuestra mente, nos habla nuestra conciencia. Y el Espíritu Santo está constantemente hablándonos de una y de otra manera. Allá en el libro de los Hebreos, capítulo 1 y versículo 2, aquí este sagrado escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 1 y versículo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces, cuando la escritura dice muchas veces es en diferentes periodos del tiempo de la vida en aquel entonces, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en formas diferentes, en otro tiempo a los padres por los profetas. Y Dios habló de muchas maneras que vienen siendo visitaciones especiales de Dios, sueños, señales y sucesos especiales en la vida del pueblo de Israel o en la vida de algunos profetas o personajes importantes en la palabra del Señor. Dice el versículo 2, en estos postreros días, en estos últimos días en los que vivimos nosotros, nos ha hablado por el Hijo, gloria al Señor, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, gloria al Señor. ¿Se da cuenta cómo es que ahora Dios se comunica de una manera diferente? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se comunica Dios hoy en día. Hoy se comunica a través de su Hijo Jesucristo. Entendamos esa parte. Porque el rey David, en su Salmo 62 y versículo 11, cuando Dios le hablaba a David y se comunicaba con él escribió este salmo hermoso en el versículo 11 del capítulo 62 del Salmo. David escribió y dijo estas palabras: una vez habló Dios, oiga bien, una vez habló Dios y dos veces he oído esto, dice David, que de Dios es el poder, gloria al Señor, y que tuya, oh Señor, es la misericordia, gloria al Señor. Dos cosas importantes cuando Dios habla, cuando Dios nos habla. Cuando Dios habló a David, él dijo: una vez habló Dios y dos cosas he oído. Y yo espero que tú hayas oído esto por lo menos de parte de nuestro Dios, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, y que todas las necesidades que tenemos en nuestra vida, si dejamos nuestras vidas en las manos de Dios, Dios tendrá misericordia de nosotros, y que Él es poderoso para hacer cualquier cosa, cualquier cosa. No hay nada imposible para nuestro Dios. Entonces, por lo menos eso tenemos que saber, amén. Si hemos oído a Dios y Él nos ha hablado, recordemos estas dos cosas: que Dios es poderoso y que Dios es misericordioso. Esas dos partes son importantes, ¿ok? Para cuando Dios nos hable, no, es que yo sé que Dios es misericordioso y Él me va a ayudar a pasar este trago amargo, y Él me va a liberar de esta enfermedad que tengo, porque Él es poderoso, o problema, o aflicción, o lo que sea. Cuando Dios te habla, recuerda estas dos cosas: Él es poderoso, Él es misericordioso. Y mira, te voy a pedir si quieres abrir tu Biblia allá en el libro de Job, capítulo 33,
Esto es lo que dijo Eliú allá estando sentado con Job en su situación, en su aflicción tan difícil que él estaba atravesando. Yo no sé si tú vas a estar de acuerdo con esto. Algunos dicen que así es, otros que no, y cada quien le da una interpretación personal a las escrituras. Pero ahí el capítulo 33 de Job, de su versículo 14 al 22, tú vas a encontrar ahí dos cosas, que Dios habla de dos maneras. Es lo que dijo Eliú. Recuerde, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Jehová. Pensamos en esto, ¿ok? Porque recuerde que muchas cosas que le dijeron a Job no fueron inspiradas por Dios. Usted ha escuchado la plática que tuvieron los 4 amigos de Job con él. Vaya, hubo cosas que no animaron a Job. Estuvieron tremendas. Eso venía de Dios y pues Job nada más callado. Pero le tocó hablar a Eliú. Y Eliú, si quieren lo leemos en el capítulo 33, versículo 14 al 22. Eliú dijo estas palabras: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Fíjese, eso es lo terrible y lo triste, que Dios nos habla una y otra vez, y Dios te dice no, y Dios te advierte muchas cosas y te habla, pero el hombre no entiende. No vamos a hablar de otra cosa también. No entiende. ¿Cómo habla Dios? Bueno, versículo 15, Él habla por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, sobre la cama. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Gloria al Señor. Recuerde que en aquel entonces no tenían la escritura y Dios revelaba su consejo de esta manera. Ahora Dios se revela de las dos formas. Dios nos habla a través del Hijo, a través de la Santa Escritura. Amén. Porque Cristo dijo, Juan 5:39, escudriña la Escritura, lee la Biblia, porque en ella te parece que tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres escuchar al mismo Cristo, pues lee la Biblia. Lee los evangelios. Ahí Cristo te va a hablar una y otra vez. Pero muchos de nosotros no queremos escuchar. Fíjese. No leemos. Allá me espero hasta que el domingo que nos hablen los hermanos. Ahí escucho lo que Dios me quiera decir. No, Dios te va a hablar en lo personal. Allá en lo íntimo de tu recámara. Ahí cuando tú estás leyendo la Biblia, tú y Dios solos, Dios habla. Si a ti no te ha pasado eso, busca que te pase. Es algo maravilloso, es algo hermoso. Cuando eres absorto por la Escritura y entras en un trance con Dios al estar leyendo la Escritura y le das vuelta y ¿cómo está esto aquí? Y entonces Dios empieza a manifestarse de una manera muy especial. Yo felicito a los hermanos que me ayudan en el púlpito, fíjense, porque Dios está haciendo maravillas en ellos. Si antes no leían la Biblia porque no predicaban, pues ahora la tienen que leer para predicarnos y para hablarnos lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Entonces hace eso. Cuando se adormecen sobre el lecho y entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Dios tiene buenos consejos para nosotros. Amén. Los mejores consejos vienen de Dios y vienen de su santa iglesia. No recibas los consejos de los amigos, de la comadre o del compadre. Esos no ayudan para nada. Y luego dice el versículo 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Fíjese, para esto te habla Dios, para apartarte de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Dios quiere prevenir muchos problemas para tu vida, pero deja que Dios te habla. No seamos insensatos, no seamos impíos. Tengamos temor de Dios, tengamos temor de su palabra. Y luego el versículo 19, fíjese, esta es donde yo digo, ¿será así? Pero también él habla sobre su cama es castigado con dolor fuerte
en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Termino con el versículo 22. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan, ¿qué dice ahí? La muerte. ¿Okay? Otros dicen que Dios habla a través de una enfermedad muy fuerte y dolorosa. Que de repente te viene aquel dolor, de repente aquel dolor de cabeza, de repente te da el dolor acá y te da el dolor allá, y lo primero que se te viene a la mente, ¿qué es tú? Es cáncer. Que a la damita ya le dio unos piquetes aquí debajo de, especialmente al ladito de acá, de verdad, ahí sienten el piquete, esto yo no lo tenía. Y empiezan los pensamientos. Y empieza, pues muchos dicen que Dios habla por medio de la enfermedad. Y que Dios te empieza a advertir. Y que Dios te empieza a abrir los ojos. Entonces esto no vaya a ser. No creo. Pero ¿y si es? Entonces mucha gente, cuando cae en la enfermedad, saben que se aparten del mal. Empiezan a portarse mejor. No vaya a ser que de esta me vaya. Yo les voy a ser sincero, mi experiencia cuando yo enfermé de cáncer, no sentí eso, fíjense. Quizá porque ya estaba yo en una comunión con Dios, ya había sido bautizado para el perdón de mis pecados, estaba tratando de caminar lo más íntegro posible con el Señor. Cuando me detectaron cáncer y me llamó el doctor y me dijo, tienes linfoma. Y yo dije, ¿y eso con qué se come? Porque son términos, ¿verdad?, médicos. Y yo dije, ¿qué es eso, señor? ¿Qué es eso, doctor? Tienes cáncer, me dijo el doctor. Tienes cáncer, Gregorio. Y yo, pues dice que habla Dios. Yo sentí que Dios a mí no me habló por medio de la enfermedad. ¿Okay? Entonces, pero cada quien es diferente. La Escritura dice esto, que Dios habla de dos formas: a través de sueños, a través de una enfermedad pero muy fuerte. Que entonces tú empiezas a hacer conciencia y Dios empieza a trabajar en ti. Y Dios empieza a hablarte al corazón para que tú cambies y digas, no, tengo que mejorar. Ahora, lo que sí yo pensé, cuando estuve enfermo de cáncer, casi un año y medio de tratamientos y todo esto, lo que sí pensé fue, ¿y si me muero? Porque siempre está esa imposibilidad, ¿verdad? Y yo le pregunté a mi doctor, el señor Bandari de la India. Tenía su propia clínica, él trabajaba para el Andy Anderson, pero tenía su clínica privada. Y ahí era donde me daban las quimos. Y yo en una ocasión, solitos con él, le pregunté, doctor, ¿yo me voy a recuperar? Dicen en México, me voy a aliviar, me voy a sanar. Y entonces el doctor Bandari me dijo, Gregorio, yo no sé. Yo solamente te administro los medicamentos. El que tiene la última palabra es Jehová de los ejércitos, Dios. Y yo me quedé, Él es el que es el que me va a sanar. Todo esto tiene que ver Dios en tu vida, amén. Cuando Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora yo entiendo por qué Dios me sanó. Ahora yo entiendo por qué estoy aquí. Ahora entiendo por qué la congregación de Cuernavaca está allá. Y muchas cosas que han sucedido a mi alrededor. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Si Dios no tiene un propósito para tu vida, aunque llores como el rey David y le pidas que no te lleve, si no hay un propósito para la vida de la persona, el Señor se lo va a llevar. Va a ir al descanso. Ya terminó tu periodo. Tu vida hasta aquí llegó. Y si no, pues allá le preguntamos a los grandes profetas de Dios que murieron de una enfermedad en los pies, oiga mía. Una enfermedad en los pies. Y murió ese gran profeta por esa enfermedad. Pues bueno, entonces esas son las dos maneras que nos dice el libro de Job, que Dios habla por medio de sueños, por medio de una enfermedad fuerte y muy dolorosa, muy grande.
Quizá le estaba diciendo esto Eliú a Job por la situación que estaba atravesando, pero bueno, ahí está la escritura. Bueno, la escritura nos dice entonces en Hebreos capítulo 1, pero en el versículo 2, que antes Dios nos hablaba de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Fíjese bien, hablaba por los profetas. Dios le revelaba su voluntad a los profetas y el profeta venía y le hablaba al pueblo. Y les decía, Jehová les manda, o Jehová les dice esto, Jehová habla y dice que hagan esto. Pero la Sagrada Escritura a los Hebreos nos dice que en estos postreros días, en estos días últimos, ahora nos habla a través del Hijo. ¿Ok? Y muchos de nosotros no podemos escuchar la voz de Dios o la voz de Cristo, que es el mismo Dios. No la podemos escuchar porque nuestras Biblias son versiones muy antiguas. Por ejemplo, yo nunca he leído la versión antes que de la Reina Valera, pero dicen que hay otra versión aún más antigua, o la Septuaginta y otras versiones. Nosotros usamos la Reina Valera, que es la más apegada a los textos originales de griego y hebreo. Entonces, pero aún así leemos algunas palabritas que, ¿qué quiere decir esto? No, le doy vuelta a la página. Y quieres entender, quieres oír la voz de Dios, y esta palabra tampoco. Y ya cuando no le entiendes como 5 palabras, sabes que yo no leo la Biblia. No puedo, no le entiendo. ¿Y saben qué? Tienen toda la razón. Tú quieres que Dios te hable a través de la palabra, pero no la entiendes. Y tienen toda la razón. Si no, pregúntale a cualquier hermano que lee la Biblia, a cualquier lector de la Biblia, si le entendió al principio. Pregúntame a mí. Yo la leía y me leía el capítulo 1 y el capítulo 2 y dije, ¿aquí de qué está hablando? Y no entendía. ¿Sabes cuándo entiendes? Número 1, cuando empiezas a orar a Dios. Señor, ayúdame a entender tu palabra porque no entiendo nada. Y entonces ya Dios empieza a abrirte con tu entendimiento, te empieza a dar la sabiduría de la que habla Santiago en el capítulo 1. Si usted tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da a todos en abundancia. Y entonces empiezas a leer la Biblia y le empiezas a entender. Pero ¿saben cómo yo la entendí? Hay otras versiones. Y mi versión favorita es una católica. Es una versión que salió ya en los años 87, 1 de octubre del año 1987, y se titula Dios habla hoy, versión popular. ¿Quién ha oído de esta versión popular? Muy buena, buenísima. Ahí se quita el veréis y cuando estéis y todos los eis, ahí no existe. Ahí está claro. Y las palabras difíciles que están en la Biblia las cambian por lo que significan hoy en el día de hoy, la versión popular, el populacho, lo que conocemos nosotros. Entonces yo empecé a leer esa versión y entonces le entendí mucho más a la escritura. Ah, mira qué bonita. Y me gusta porque tiene, por ejemplo, la parábola del buen samaritano. Ahí puedes ver al buen samaritano tiradote en el suelo. Y puedes ver al sacerdote cuando va caminando, casi tira el árbol, ¿verdad? Y cuando va el sacerdote y luego el levita y ponen ahí los personajes y tú te emocionas más. Y ves ahí los dibujitos y está muy bonita, muy bonita. Y yo así empecé a escuchar la voz de Dios a través de esta versión Dios habla hoy. Y me gustó porque hoy estamos desarrollando el tema cuando Dios habla. Y estos que le pusieron Dios habla hoy está perfecto. Porque nos habla hoy a través del Hijo. Amén. A través de la Escritura. Así que si quieres oír la voz de Dios, quieres oír la voz de Cristo, empecemos a leer la palabra de Dios. Es la primera manera como Dios te va a hablar. Y si no te habla Dios, pues tú no te vas a fortalecer. Si Dios no te habla, tú no vas a encontrar solución a tus problemas. Porque Dios sabe el problema que tú estás atravesando. Y quizás no vaya a ser nada más la oración de petición y yo nada más voy a esperar en la oración de petición. No, Dios te puede dar la solución de otra manera, hablándote a ti y a tu vida para encontrar la solución. Porque aunque estemos orando por ti, si tú no haces algo para tu problema personal, tus problemas emocionales, tus problemas espirituales, tus problemas pues físicos, no va a haber solución si tú no haces, si tú no pones algo de tu parte. Así que cuando Dios habla, fíjate bien lo que te voy a decir,
porque voy a concluir ya en 5 minutos. Cuando Dios habla es para darte algo mejor en tu vida. Lo repito, cuando Dios habla es para darte algo mejor para tu vida. Si no, cuando lleguemos al cielo, pregúntale a Abraham cómo Dios le habló. Allá en Génesis capítulo 12, Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, deja tu familia, deja tu tierra de Ur de los Caldeos, tierra idólatra donde adoran los ídolos. No le dijo todo eso, ¿verdad? Pero esa era la condición en que vivía Abraham. Y Abraham tuvo que dejar su familia. Escuche bien lo que le voy a decir. Si tú quieres mejorar tu vida espiritual, tenemos que dejar muchas actividades que practica nuestra familia en la carne. Si ellos todavía no han conocido a Cristo y a ti te afecta el estar con tu familia en la carne, porque ahí toman, ahí dicen malas palabras, ahí se aventan unos cumbiezazos y unos merengazos y la cosa está buena ahí. Si eso te va a afectar en tu vida espiritual, que afecta muchísimo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra nueva que Cristo te está mostrando. Estos pastos verdes que es la iglesia. Amén. Pero muchos de nosotros no hacemos caso. Dios nos habla, sal de tu tierra y de tu parentela, y Dios nos habla de otra manera y seguimos ahí en el merenguetón, en el bailongo, dicen en México, y no paramos y no hay prosperidad espiritual. Entonces Dios nos habla. Si Dios nos habla, es para darte una mejor, es algo mejor para tu vida. A Abraham le habló y lo llevó para grandes cosas, mejores y grandes cosas. Amén. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te mostraré, vete a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: y te bendeciré y haré de ti una persona grande, y saldrán de ti naciones y reyes. Y usted ya sabe todo lo que le pasó a Abraham. Y Abraham, Dios le habló, lo obedeció, caminó con Dios y fue un hombre próspero, entregado a Dios. Le cumplió su promesa de que le iba a dar un hijo, se lo dio, y bueno, hizo grandes cosas en la vida de Abraham. La vida de Abraham fue mejor cuando Dios le habló y le obedeció. Amén. Amén. Fue rico, fue próspero, fue bien bendecido por Dios, y Dios hizo milagros en la vida de Abraham. Uno de ellos, pues su hijo Isaac, era un milagro ya pues sobrenatural. También Dios, cuando Dios habla es para darte algo mejor, y a Moisés le habló para convertirlo en el más grande líder de Israel. ¿Me has escuchado? Dios habló a Moisés a través de la zarza, vio la zarza, se acercó y ahí le habló Dios y le dio una misión, y él escuchó y obedeció a Dios. Y Dios hasta el día de hoy se habla de Moisés porque ha sido el gran líder, el caudillo y libertador de Israel. Fíjese que un día entré a casa de unos clientes judíos, de esos ortodoxos, y tenían su Biblia en hebreo ahí en la entrada de su casa, y adivinen a quién tenían ahí, con su vara y sus tablas, pero bien bonita. Yo dije: aquí está Moisés. Y me emocioné, fíjese, porque lo hicieron bien. El que lo hizo es una figura increíble. Entonces yo hablé con esta persona y le dije: oye, Moisés, sí, nuestro gran libertador, es que él, y hasta el momento, hasta el día de hoy, la gente sigue hablando de este gran líder que tuvo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios le habló, él escuchó y él obedeció. Y hasta el día de hoy, han pasado miles y miles de años, y hasta el día de hoy los judíos, su gran líder fue Moisés. Hoy estamos hablando del siglo presente, el siglo XXI. Y entonces a Moisés le habló Dios para convertirlo en el más grande líder de Israel. Y eso lo vamos a encontrar en Números, y me gustaría que nos detuviéramos aquí un momentito. Números capítulo 12, rápidamente abre tu Biblia. Este es el último texto que vamos a leer juntos. Y ahí en Números capítulo 12, mira la manera como Dios se manifestó en Moisés.
porque después que Dios lo hizo este gran líder, pues ya saben, cuando uno hace las cosas bien, Moisés ahí la llevaba y dice la Escritura que toda buena obra despierta la envidia de la gente. Y entonces María y Aarón murmuran contra Moisés. Y entonces Dios está comunicándose con Aarón y con María. Y en el versículo 5 en adelante, mira lo que dice la Escritura en Números 12:5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron los dos o ambos. Y les dijo, fíjese lo que les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. Como dijimos, Dios habla a través de sueños o visión. Le apareceré en visión y en sueños, que dice la Escritura ahí, hablaré con él. ¿Con quién? Con el profeta. ¿Ok? Pero mira lo que dice más adelante. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y hasta ahí nada más. ¿Se da cuenta? Con todos los profetas, Dios les hablaba a través de sueños y a través de visión. Pero con Moisés no era así. Ahí estaba presente, en el monte, cuando recibió las tablas, ¿se acuerdan? Cuando recibió la ley, ahí está Jehová hablando a través de la columna, a través del fuego, a través de donde estuviera. Nada de que dormido, no, ahí, mirando la gloria de Dios. Y aunque Moisés dijo, quiero ver tu cara, no es permitido, porque todo el que ve a Dios cara a cara, muere irremisiblemente. Pero te dejaré ver mi gloria. Y dice la Escritura que cuando Dios se iba apartando, alcanzó a verle las espaldas a Dios. Pero nadie puede ver a Dios, ¿ok? Hoy en día han salido muchos grupos religiosos y sectas que dicen que Dios les ha hablado. Y han comenzado nuevas religiones, nuevas creencias. Y conforme a todo lo que ellos han leído aquí en la Escritura. Porque la Escritura nos dice que, aquí es donde debemos de tener mucho cuidado. El que lee, entienda siempre. La Escritura nos dice que Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, amén, a otros profetas, y ahí está toda la estructura, Efesios 4:11. Pero la Biblia nos dice que cuando Él escoge a sus apóstoles, ¿cuántos fueron? 12. Y luego se perdió uno, ¿verdad? El que se ahorcó. Y luego lo sustituyen por otro, a José. Y él ocupa el lugar de Judas. Pero más adelante, fíjese bien, cuando se hace la elección del nuevo apóstol, fíjese bien, cuando se hace la elección del nuevo apóstol, hay requisitos en la Biblia. Y esos requisitos los tiene que conocer cada miembro de la iglesia del Señor, para que no te engañen. Ese es el problema, que muchos hermanos de la iglesia son bautizados en la iglesia de Cristo, pero no saben la doctrina de la iglesia. Deja que Dios te hable y te enseñe la doctrina. Y entonces la Escritura nos dice que cuando van a escoger a José para que sea el sucesor de Judas, dijeron, bueno, los requisitos son los siguientes. Tiene que haber estado cuando bautizaron a Jesús, presenciar, haber estado ahí cuando Juan bautiza a Jesús en el Jordán. Tiene que haber andado los 3 años. Tiene que haber estado con él. Y tiene que haber estado cuando él asciende al cielo. Son 3 requisitos que hoy en día nadie los llena. Amén. Nadie. Cristo hizo una excepción. Pablo. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, torturador de las hermanas y de los hermanos, los metía presos a la cárcel. Dio su voto cuando mataron a Esteban. Dicen que mató, que era asesino, que eran cosas terribles que le hacía a la iglesia. A este se le apareció Jesús de Nazaret y yendo
a Damasco a querer conseguir más cartas, más poder para poder destruir a la secta de los nazarenos o a los llamados del camino, se hace la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor en aquel entonces. Y la Biblia nos dice, la Escritura nos dice que Jesús aparece. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién es? Soy yo, Jesús, al que tú persigues. Y ahí tiene una conversación con él, ¿se acuerdan? A él se le apareció nada más, y ahí no se le ha aparecido a nadie más. La Biblia no nos dice nada. Pero hoy en día hay nuevos profetas, hay nuevos apóstoles, y dicen que Dios les habla. Oiga bien, hasta el día de hoy les habla. Hay un grupo que tiene su propio apóstol y dicen que Dios le habló. Bueno, le habló al primero, luego al segundo y al tercero. Ahora a todos les ha hablado. ¿Cómo? Y aquí es donde la gente tiene que abrir su corazón. Tiene que abrir su mente. Dios ya no te va a hablar como lo hizo en el tiempo antiguo. Dios te va a hablar a través de su Hijo y es a través de su palabra, que está completa. Son 66 libros inspirados por Dios. Amén. Y en cada libro están las palabras de Dios y Él te habla. Pero si tú no entiendes ni con este libro bendito y poderoso, porque es un libro poderoso, si no, mira lo que la gente hace con este poder. Es un poder en nuestras manos. Miren esta secta, millones de gente engañada. Los han engañado, fíjese, no con un poder limitado, es un poder grande. Y miren, debemos de predicar este poder, pero para bien, no para mal. Amén. Amén. Entonces Dios habla a través de esta palabra poderosa. Pero cuando la gente no entiende el mensaje, cuando Dios te habla a través de su palabra, entonces Dios busca hablarte de otra manera. Y la otra manera es que Dios te habla por medio de sueños. Ahí está la mamá, ahí está la abuelita orando por el hijo, por el nieto. Señor, que mi hijo se convierta al Señor. Señor, haz que mi hijo entienda. Señor, ten misericordia de mi hijo. Y como no viene a la iglesia, no lee la Biblia, Dios le mandó un sueño. Ahí te va. Porque está oyendo a la mamá, a la abuelita, al que esté orando por su ser querido. ¿Y qué sueña el hijo, la nieta, el familiar? Pues que se está acabando el mundo. Y que todo el mundo se está yendo con Dios. Y solamente ellos están ahí esperando la destrucción de la tierra. Entonces, abuelita, soñé que me moría y que todo el mundo se salvaba menos yo. Es Dios que está hablando. ¿Y sabe qué es? Amén. Dios habla a través de los sueños. Si Dios te ha hablado a través de un sueño y no has cambiado, cambia en el nombre del Señor. Porque Dios te está hablando por medio de los sueños. Amén. Así que Dios habla a través de los sueños y cuando Dios habla es siempre para salvación. Cuando Dios habla es siempre para restauración de las cosas, de tu vida espiritual, y siempre lo va a hacer de la misma manera, por medio de los sueños, por medio de su palabra. Y muchas veces Dios, escúchame bien, Dios te va a hablar a través de alguna persona dirigida por Dios, te va a llevar el consejo de Dios. Algún profeta de Dios. ¿Qué es un profeta de Dios? Alguien que habla cosas de Dios, que habla la palabra de Dios. Y en algunas ocasiones Dios te va a hablar por medio de una señal. Pero ya nos han enseñado que la señal está ahí, las ignoramos. No la vemos, la ignoramos, y la vemos y no la entendemos. ¿Sí o no? ¿Sí? Dios nos habla por medio de señales. Vemos que el mundo se está hundiendo. Vemos que el mundo se está acabando. Vemos que las señales, dice el canto, ya las señales, ¿cómo dice el himno? Ya las señales se cumplen ya. Gracias, hermana. Ya las señales se cumplen ya. Dios nos está hablando a través de las señales. Miren, ahí viene el fin. Ahí viene. La maldad se está multiplicando. Miren, ahora ya están permitiendo que se casen así, así, así. Ya, pero un desorden total. Una corrupción en el mundo. Ahora con esto de Israel, y unos dicen que si firman el contrato, que estos dos países, que firmando se acaba el mundo. Y muchas cosas como estas. Entonces, nosotros estamos viendo que el mundo está corrupto en toda la tierra. Es una señal. Y Dios nos está hablando por las señales que están escritas en su palabra. Para que entendamos, Dios nos habla a través de las señales.
Pero la gente no entiende. Como en los tiempos de Noé. Se casaban y andaban dándole, pues, como dice aquella canción de Ricky Martin, vive la vida loca. ¿Cómo así? Sí, vive la vida loca. Y la gente vive la vida loca y se olvidan de las señales. No, no quiero ver la señal. Quiero vivir la vida loca. Y se concentran en todo lo que es la vida loca para ellos. ¿Y Dios? ¿Y las señales? Entonces, no va a haber excusa para estas personas. Cuando venga Dios, le diga, te hablé de una y de otra manera. Ahí el hermano Gregorio te habló muchas veces. David te habló, Ricardo te habló, Acevedo te habló, el hermano Ángel te habló muy bien y le ponía ganas. Y no escuchaste. Luego te hablé por sueños. Luego te hablé por señales. ¿Y por qué no obedeciste? ¿Por qué no lo hiciste? Mire que el tiempo se ha ido y quisiera que termináramos con este pasaje bíblico allá en Deuteronomio, porque hoy es día de una colecta especial, y allá en Deuteronomio capítulo 1 versículos 6 al 8 está esta narrativa que me gustaría que la leyeras juntamente conmigo. Así como Dios habló al pueblo de Israel, también nos habla a nosotros hoy en día a través de su palabra. Deuteronomio capítulo 1 versículos 6 al 8, en donde dice de esta manera: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Está diciendo Moisés, fíjese bien, Dios siempre ha hablado. Y aquí dice Moisés: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: ya habéis estado bastante tiempo en este monte. Es lo que les dice Dios al pueblo de Israel. Ya se acomodaron aquí. Ya se acomodaron en este edificio que está bueno, está rico, se siente fresco. Pero Dios les dice no. Al pueblo de Israel, ya tienen bastante tiempo en este monte. Versículo 7: volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Nehueb y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Versículo 8: mirad, yo os he entregado la tierra. Y ahí dice el Señor nuestro Dios: entrad y poseed la tierra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y con esto termino, mis hermanos. Dios habló a Israel por medio de Moisés y les dijo: ya tenéis bastante tiempo aquí en este monte Horeb. Es tiempo de movernos. ¡Vámonos! Y lo mismo quiero decirle a Southwest. Ya vamos a tener 5 años. Ya llevamos demasiado tiempo en este monte de la Bisonette. Es tiempo de movernos. Vámonos al monte de Sugarland. Vámonos al monte de West University. Vámonos al monte de Stafford, Texas. Y no lo vamos a lograr. Dios nos ha hablado de una y de otra manera. A mí me habló y quiero dar testimonio y no me olvido, porque cuando yo hago una promesa a Dios, no me olvido. Cuando estuve enfermo de cáncer, hice 3 promesas a Dios. 3 promesas. Y una de esas fue el establecer una iglesia de Cristo allá en mi casa en Cuernavaca, allá en el barrio donde yo crecí, para que mis primos, mis primas, mis tíos también sean salvos por la sangre de Cristo Jesús. Y ya cumplí esa parte. Gloria al Señor, ahí está la iglesia. Pero sigo trabajando en mis otros 2 votos. Pero Dios me habló. Yo no sé si a ti te habló, pero Dios me habló a mí y me dijo, a través de señales, a través de su palabra, a través de hermanos, de muchas maneras habla Dios, recuerda. Y yo propuse en mi corazón hacer mi promesa de $10,000 para la congregación de Southwest. Gloria a Dios. Y ustedes van a ver con sus ojos cómo esta ofrenda de amor a Jehová de los ejércitos va a llegar a su final. Quizás ya estemos en el edificio y quizás, hermano, se descompuso el aire. No se preocupen, yo pago de los $10,000 para arreglar el aire, pero esos $10,000 se van a ir a lo que es el fondo de la iglesia.